El embarazo joven es un fenómeno evolutivo asociado a diversas circunstancias individuales, parientes y colectivos que incluyen el comienzo de la vida carnal a tiempos prematuros. A causa de esto es donde se inician los abortos clandestinos. Mi nombre es Carla Gina Piscoya Sandoval, soy estudiante universitaria de la carrera de Derecho en la Universidad Señor de Zipán. El día de hoy tuve una entrevista con la doctora Diana, quien nos va a poder resolver ciertas dudas que tenemos acerca con el tema relacionado del aborto. Y con ello voy a dar pase a la siguiente entrevista. Nos encontramos en estos momentos con la doctora Diana, quien nos va a resolver ciertas dudas que tengamos con el tema relacionado al aborto. Doctora, buenas noches. Quería indicarle, Buenas noches, Carla. doctora, ¿a qué se refiere o qué quiere decir aborto? Bien, con el aborto tenemos que es la interrupción y finalización prematura del embarazo de forma natural o voluntaria. Para esto hay que explicar dos puntos específicos y es que la definición de concebido y el fundamento ontológico que tiene el derecho de la vida. Con el primer punto del concebido es que al respecto podemos decir que el concebido es el ser humano antes de nacer, que pese a que depende de la madre para subsistir, pues está genéticamente individualizado. Entonces, de esa manera es un centro de imputación de deberes y derechos. Es decir, es un sujeto de derecho. Posteriormente voy a ir explicando en dónde es que está amparado. En el siguiente punto que le expliqué, que es el derecho a la vida, el fundamento ontológico del derecho a la vida, el derecho a la vida deriva de la dignidad y esta se encuentra en la naturaleza humana. Para explicar esto tendríamos que especificar o darnos cuenta o preguntarnos en realidad desde dónde comienza la vida, desde dónde inicia la vida. Y es que hay varias teorías, es cierto. Sin embargo, para finalizar o sentar en una sola teoría en el tema de estudio, es la teoría de que la vida se inicia con la fecundación, independientemente que sea intra o extracorpórea, es decir, si hablamos de algún tipo de fecundación in vitro. La fecundación, más que un momento, es un proceso continuo y coordinado y gradual que se inicia con la inserción pues, del espermatozoide al óvulo, y esta teoría pues nos afirma que desde el primer momento de la fecundación aparece la vida, en la cual constituye un nuevo organismo humano y de esta manera está dotado de dignidad. Y de esto pues tiene la capacidad intrínseca para poder desarrollarse autónomamente desde que es concebido hasta que sea adulto, ¿no? Y posteriormente ya llegue la muerte. A raíz de esto, ¿qué leyes protegen actualmente al concebido? Bien, con esa pregunta hay que ir explicándolo desde el punto principal, que es la Constitución Política del Perú. En el artículo 1 tenemos que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Desde la Carta Magna nos da un amparo al concebido. Como siguiente punto podemos encontrar el Código Civil en el artículo 1 que nos menciona que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Otro análisis quizás más amplio es acerca de que también encontramos proyectos de ley en marco de la protección del concebido. Por ejemplo, hubo un proyecto de ley en el año 2019 presentado por la congresista Tamar Arimborgo Guerra, que era parte de Fuerza Popular. Ella nos mencionaba que en este proyecto de ley era solo el marco de protección era el concebido y el objeto de esta era establecer un marco legal de protección del concebido reconociendo su condición jurídica de persona humana, sin ninguna condición previa. O sea, es decir, sin que, por ejemplo, tenemos en el Código Civil peruano nos dice que la atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo. Sin embargo, con este proyecto de ley eras, digamos, sin límite alguno, sin ninguna condición. Y es que el concebido es una persona humana y goza de identidad propia, posee una identidad genética, el de la madre, es única y irrepetible y una personalidad independiente de esta.
Entonces el Estado debería proteger al concebido de una manera más estricta respecto a su condición de persona humana. Respecto a ello, ¿usted qué recomendaciones o qué les podría decir, qué consejos les podría indicar a los padres de familia de hoy en día hacia sus menores, ¿no? Porque se ha visto muchos casos de adolescentes que han fallecido, ¿no? Por haberse sometido a un aborto clandestino. Claro, por ejemplo, en ese sentido, más que una educación sexual que debería existir a los menores, pues debería ser algo más cotidiano, que es la comunicación de padres e hijos con la verdad. Por ejemplo, quitar esos, digamos, costumbres o algo así, que desde muy pequeños le decías al menor que pues de, mm, venía de la cigüeña, por ejemplo. Entonces, quitar todos esos pequeños mitos, por así decirlo, y decirle la verdad. ¿Sabes qué? La vida humana comienza desde la concepción, explicarle el órgano reproductor del varón, el órgano reproductor de la mujer, explicarle de esa manera desde dónde inicia la vida, de sus